Pensó que un solo puñetazo en la cara de una hermosa mujer negra sería solo un martes más. Una rápida y violenta lección por su audacia. Pero lo que este policía corrupto y amargado no sabía era que no solo había agredido a una vecina, le había declarado la guerra al mismo sistema que juró defender, porque ella era el arma más afilada de su arsenal. En un mundo donde una placa suele comprar impunidad, esta vez solo le consiguió un asiento en primera fila para su propia destrucción. Cuéntenme en los comentarios desde dónde lo ven y quédense enganchados hasta el final. Esta historia de un depredador que conoce a una reina los dejará sin aliento. El sol del atardecer calentaba el césped impecable de Sycamore Lane, una calle tan perfecta que parecía un plató de cine. El aire estaba impregnado del dulce aroma a jazmín y el zumbido de las cortadoras de césped a lo lejos. Era el tipo de barrio donde los problemas eran un mito, una historia sobre otros lugares menos conocidos. Este era el mundo del agente Frank Callahan, o al menos al que se aferró después de que su esposa le arrebatara a los niños, al perro y su dignidad. A sus 40 años, su uniforme de policía le ceñía una barriga creciente. Su rostro, una mueca permanente marcada por la amargura y el whisky barato. Su propio césped era una mata de maleza marrón, testimonio de la decadencia interior. Entonces llegó ella. Sarah Knight se mudó a la impecable casa de 2 pisos de al lado, la de los Rosales Inmaculados. Era una visión, un marcado contraste con la sobria paleta del vecindario. Alta, con la piel color caoba intenso y ojos que albergaban un universo de inteligencia. Se movía con una gracia desconcertante. Hoy llevaba una sencilla blusa de seda blanca bordada con una elegante rosa negra sobre el corazón. Callahan la había observado durante una semana, mientras su resentimiento se convertía en una obsesión posesiva. Para él, una mujer así viviendo allí sola era una invitación, y caminó por la tierra quemada, separando sus propiedades, con las botas aplastando dientes de león. «Hola», empezó, con un tono áspero y encantador. «Frank Callahan, soy la ley aquí. Solo quería darte la bienvenida al vecindario». Se apoyó en la cerca perfectamente pintada, intentando proyectar una autoridad que ya no sentía en ningún otro lugar de su vida. Sarah dejó de trabajar en el jardín. Su expresión era educada pero indescifrable. «Sarah Knight, gracias, agente. Es una calle preciosa». Su voz era como un jazz suave, tranquila y controlada, sin la menor diferencia que él esperaba. «Sí, lo mantendremos a salvo», gruñó, recorriéndola con la mirada. «Una mujer soltera como tú debe tener cuidado. Hay muchos lobos por ahí». La amenaza era velada, pero flotaba en el aire como la humedad. «¿Qué te parece si te invito a salir esta noche? Te muestre el verdadero pueblo y me aseguro de que estés bien protegida». Esbozó una sonrisa torcida y amarillenta, seguro de su éxito. Era policía. Se suponía que las mujeres como ella debían agradecer la atención. La sonrisa cortés de Sarah no flaqueó, pero su mirada se volvió un poco más fría, como si se le hubiera cerrado una ojera. «Es una oferta muy amable, agente Callahan, pero tendré que rechazarla. Tengo mucho que desempacar». Volvió a sus rosas. La despedida, limpia y precisa como un bisturí. El rechazo golpeó a Callahan como un puñetazo. Una furia familiar y ardiente le inundó las venas. Rechazarla. Una mujer negra que lo rechazaba en su barrio. La audacia lo ahogaba. La fachada cuidadosamente construida del policía de barrio amable se derrumbó, revelando la cloaca de sus prejuicios y su derecho. «¿Qué dijiste?», gruñó, entrando en su propiedad. El aire crepitó. «¿Crees que eres demasiado buena para mí? Te mudas a este barrio con ese aspecto y crees que puedes simplemente decir que no». Sarah se irguió, igualando su estatura. No retrocedió. «Dije que no». «Gracias», repitió, su voz perdiendo la calidez, reemplazada ahora por una firme determinación. «Y te agradecería que te alejaras de mi jardín». Eso fue todo. El detonante final.
La pérdida de control fue absoluta. Todos sus fracasos, su matrimonio fallido, su carrera estancada, el vacío agobiante de su vida se fusionaron en un único impulso violento dirigido a la hermosa y desafiante mujer que tenía delante. La veía no como una persona, sino como un símbolo de todo lo que no podía tener, y por lo tanto tenía que destruir. «Te enseñaré algo de respeto», espetó, y su puño, grueso y calloso, salió disparado. El sonido fue un crujido espantoso, una brutal interrupción en la tranquila tarde. El puñetazo le dio de lleno en el pómulo. La fuerza le hizo ladear la cabeza, y una gota de sangre floreció como un pétalo oscuro en la seda blanca de su blusa, justo al lado de la rosa bordada. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose a un enrejado con la respiración entrecortada. Pero no gritó, no lloró. Se enderezó lentamente, tocándose suavemente la mejilla hinchada con una mano. Sus ojos, al encontrarse con los de él, ya no eran humanos. Eran los ojos de un depredador que acababa de despertar. Eran fríos, analíticos y llenos de una aterradora certeza absoluta. En ese momento, Callahan sintió un atisbo de miedo, un instinto primario que le advertía de que había cometido un error catastrófico. Pero lo aplastó con arrogancia. Él era un policía. Ella no era nadie. Escupió sobre sus rosas premiadas. «La próxima vez, sabrás cuál es tu lugar». Se dio la vuelta y regresó pisando fuerte a su patio, disfrutando de la momentánea emoción del poder. No solo había lanzado un puñetazo, sino que había detonado una bomba, y estaba parado en la zona cero, completamente ajeno a todo. La mecha se había encendido. El sistema en el que confiaba para protegerse estaba a punto de convertirse en el arma que lo destrozaría, pedazo a pedazo. El aire viciado de la comisaría del departamento de policía de Briarwood olía a café quemado, a limpiador industrial y a silenciosa desesperación. Era el santuario de Callahan, un lugar donde las reglas del mundo exterior se adaptaban a las necesidades de la hermandad. Entró con paso decidido, con la adrenalina del asalto a una flor de piel, reemplazada por una fría y calculadora necesidad de supervivencia. Encontró a su compañero, Marcus Riley, un oficial más joven cuya conciencia aún no había sido completamente erosionada por el trabajo. Estaba terminando un informe. «Tienes un problema», gruñó Callahan, desplomándose en la silla frente al escritorio de Marcus. No hizo contacto visual, sino que se concentró en un póster descolorido de «Apoya a nuestros policías» en la pared. Marcus levantó la vista, frunciendo el ceño al ver los nudillos raspados de Callahan. «¿Qué pasó, Frank? Pareces como si hubieras andado por ahí con un muro de ladrillos». Peor aún, Callahan mintió. Las palabras fluyeron con la facilidad que le daba la práctica. «La nueva vecina, la negra». Me acerqué a presentarme. «Sé amable». Se puso hostil, empezó a gritarme, diciéndome que me fuera de su propiedad. Se me abalanzó como un gato. Tuve que defenderme y la empujé. Tropezó y se golpeó la cara con una estatua de jardín o algo así. Ensayó la historia mentalmente, puliendo los detalles. Era bastante plausible. Él era el oficial, la voz de la autoridad. Ella, la recién llegada histérica. Marcus se recostó. Su silla crujió en el silencio. Conocía a Callahan. Conocía su mecha corta, su mal carácter y el racismo despreocupado que emanaba de él como una tubería agujereada. Lo había visto en controles de tráfico, en el vestuario, y después de unas cervezas de más. Volvió a mirar los nudillos de Callahan. Un empujón no lo hacía, pero también conocía el código, la ley no escrita e inquebrantable del muro azul. Nunca, jamás, delatas a otro policía. La historia de tu compañero es tu historia. ¿Te atacó?, preguntó Marcus con voz cuidadosamente neutral, buscando una razón para creer la mentira. Sí, completamente desquiciado. Probablemente algo, añadió Callahan, añadiendo otra capa de engaño. Tengo que presentar una denuncia, agresión a un oficial. Solo un preámbulo para protegerme por si intenta hacer algo al respecto. Ibas en coche,
Viste el alboroto, la viste siendo la agresora. ¿Entendido? No era una pregunta, era una orden. Marcus apretó la mandíbula. Sintió la familiar sensación de complicidad en el estómago. Pensó en su esposa, en sus hijos. Hacer significaba arriesgar su carrera, su pensión, todo por lo que había trabajado. Frank Callahan era un cáncer en el departamento, pero era uno de ellos. Sí, Frank, murmuró finalmente, apartando la mirada. Lo entiendo. Callahan le dio una palmada en el hombro, un gesto de camaradería que le pareció un grillete. De chico, eres un buen compañero. Se dirigió a una terminal y comenzó a escribir, moviendo sus gruesos dedos sobre el teclado con una determinación sombría. El informe oficial era una obra de ficción, una obra maestra de omisión y distorsión. Cada frase estaba elaborada para retratarlo como la víctima, el profesional sereno que se enfrenta a un agresor irracional. El sujeto se volvió verbalmente abusivo y físicamente hostil. El oficial Callahan, temiendo por su seguridad, usó la mínima fuerza para crear distancia. El sujeto perdió el equilibrio y sufrió una leve lesión facial tras caerse. Las palabras fueron frías, estériles y completamente falsas. El puñetazo, el insulto, la rabia pura y sin adulterar, todo se desvaneció, reemplazado por una narrativa desinfectada, diseñada para ser archivada y olvidada. Señaló a Marcus como el oficial testigo, consolidando el papel de su compañero en el encubrimiento. Pulsó enviar. La mentira ya era oficial, codificada en el sistema, protegida por el escudo del poder institucional. Se recostó, invadido por una sensación de seguridad. Estaba hecho. Su palabra contra la de ella. Un policía condecorado contra un nuevo residente sin conexiones, en Briarwood. Esa no era una pelea justa. Era un resultado inevitable. La imaginó intentando presentar una denuncia, perdiéndose en un laberinto burocrático, siendo despedida y descreída hasta que finalmente se rindió. El sistema estaba diseñado para esto. Estaba diseñado para proteger a hombres como él. Al salir de la comisaría y adentrarse en la luz del día, se sintió seguro, intocable. Una mentira escrita con tinta es solo una historia que espera a su verdadero autor, y él no tenía ni idea de que éste ya empuñaba la pluma, preparándose para escribir su último capítulo. De vuelta en Sycamore Lane, la idílica tranquilidad había regresado. Pero dentro de la casa de Sarah, había comenzado una silenciosa guerra fría. Estaba sentada en un cómodo sillón. Una bolsa de guisantes congelados presionaba su mejilla palpitante. La blusa de seda blanca estaba colgada del respaldo de una silla. La única gota de sangre, una cruda declaración de guerra. No había llamado al 911. Llamar a la policía local para denunciar a uno de los suyos era como pedirle a los lobos que investigaran una oveja desaparecida. Era una tarea inútil, un juego amañado desde el principio. Sarah Knight no jugaba a juegos que no podía ganar. Su casa, un espacio que había creado para la paz y la tranquilidad, era ahora un centro de mando estratégico. Respiró hondo para tranquilizarse y cogió su teléfono satelital encriptado, una tecnología que desentonó entre las velas aromáticas y los libros de arte. Buscó un contacto. Director. La llamada se conectó en segundos. Noche. Una voz áspera y familiar respondió sin preámbulos. Director Evans. Es Sarah, dijo con un zumbido bajo y controlado, sin dolor ni pánico. Tengo un problema en mi residencia. Una agresión. El agresor es un agente de policía local. Policía de Briarwood. Hubo un momento de intenso silencio al otro lado de la línea. El director Evans, del FBI, conocía a Sarah Knight desde hacía 15 años. La había visto desmantelar organizaciones criminales internacionales, enfrentarse a terroristas y salir airosa de situaciones que deberían haberla destrozado. Sabía que para ella etiquetar algo, una situación significaba que se había cruzado una línea que nunca se debió haber tocado. ¿Estás comprometida?, preguntó. La pregunta crítica inmediata. Negativo.
Estoy segura, pero el sujeto, el oficial Frank Callahan, placa número 714, ha iniciado un encubrimiento local. Ya presentó una denuncia falsa alegando que yo era el agresor. Su mente era una trampa de acero. Cada detalle registrado y analizado. Entendido, respondió Evans, con la voz cambiando a modo operativo. La oficina local está en alerta. Autorizo una investigación federal completa sobre Callahan y el Departamento de Policía de Briarwood, en virtud del artículo 18, artículo 242 del Código de los Estados Unidos. Privación de derechos bajo pretexto de la ley. Este es tu caso, Sarah. Constrúyelo. Usa los recursos que necesites. Destrúyelos hasta los cimientos. Entendido, dijo Sarah, y colgó. El águila se había desatado. No perdió ni un segundo. Su primer movimiento no fue reunir pruebas contra Callahan, sino asegurar su flanco. Tenía que haber un testigo. Sus ojos recorrieron la calle a través de sus ventanas impecables. Su mirada se posó en la casa justo enfrente de la suya, donde la señora Gable, una mujer de casi 70 años, cuidaba sus petunias premiadas. La señora Gable era una figura habitual del barrio, el tipo de persona que lo veía todo, pero a menudo era tratada como invisible. Sarah cruzó la calle, con los guisantes congelados ahora escondidos en su bolso. Se acercó a la anciana, no como una agente, sino como una nueva vecina que necesitaba una amiga. La señora Gable. Soy Sarah Knight, de enfrente. La anciana levantó la vista. Sus ojos, magnificados por unas gafas gruesas, eran agudos y no se perdían nada. Hola, querida. Vi a ese hombre horrible en tu jardín antes. Qué mal genio tenía. ¿Estás bien? ¿Lo vi? Bueno, lo vi golpearte. Su voz era suave, pero firme, llena de indignación. Sarah sintió un alivio, pero mantuvo la calma. Fue un desafortunado malentendido. Señora Gable, pero me preocupa que intente tergiversar la historia. Me preguntaba si habría visto algo que pudiera ayudar a aclarar lo sucedido. La señora Gable se enderezó, su frágil cuerpo animado por un feroz sentido de la justicia. ¿Aclarar? Querida, lo vi todo, te estaba acosando. Le dijiste que se fuera. Te golpeó. Claramente. Entonces se inclinó con aire de complicidad. Y la cámara de mi timbre también lo vio. Lo ve todo en esta calle. La señal va directa a la cuenta en la nube de mi nieto. Ese hombre, dijo, frunciendo los labios en señal de desaprobación, es un matón uniformado. Era la clave. El testigo objetivo innegable. No solo testimonio humano, sino prueba digital. Señora Gable, dijo Sarah, con una voz llena de genuina calidez. Puede que le haya hecho un gran favor a todo el pueblo. Mientras caminaba de regreso a su casa, Sarah se permitió una pequeña sonrisa sombría. Callahan había construido su defensa sobre un muro de corrupción local y lealtades injustificadas. Creía que estaba jugando a las damas en su propio patio. No tenía ni idea de que Sarah Knight estaba jugando al ajedrez a nivel nacional y que acababa de mover su reina. La comisaría local creyó que estaban investigando un delito menor. Estaban a punto de convertirse en objeto de una investigación federal. Las siguientes 48 horas transcurrieron con la silenciosa y letal eficiencia de una operación federal. Mientras Callahan dormía plácidamente, confiado en su informe inventado, una justicia diferente preparaba su arsenal. El hogar de Sarah ya no era solo una casa. Era el centro neurálgico de una investigación federal con el agente David Chen, un perspicaz agente de la División Regional de Delitos Cibernéticos, que instalaba una red segura en su habitación de invitados. Su primer objetivo fue el fantasma digital, las imágenes de la cámara del timbre. Una citación federal firmada por un juez antes del amanecer no se entregaron al Departamento de Policía de Briarwood, sino directamente a la empresa de almacenamiento en la nube que alojaba la cuenta de la señora Gable. El proceso fue rápido, legal, y evadió por completo a las autoridades locales. En cuestión de horas, el archivo se descargó en un servidor seguro del FBI.
Sarah y Chen lo vieron en un monitor grande. La imagen era escalofriantemente nítida. El gran angular de la cámara captó toda la interacción. Callahan se pavoneaba en su jardín. El audio captó su propuesta de aprendizaje, salpicada de amenazas apenas veladas. Captó la negativa tranquila y cortés de Sarah. Y entonces capturó la explosión, la violencia cruda y sin filtros del puñetazo, el crujido repugnante, su tropiezo, sus venenosas últimas palabras y el repugnante acto de escupirle en las rosas. No había ambigüedad ni margen de interpretación. Era la fotografía digital de un crimen, con fecha y hora, irrefutable. «Este es el tiro mortal», dijo Chen, con la voz entrecortada por la incredulidad. Presentó una denuncia alegando que lo agredieron. Este video no solo demuestra que estaba equivocado, demuestra perjurio y obstrucción a la justicia. Pero Sarah sabía que el video era solo un pilar del caso. Un solo acto de violencia podría desestimarse como una pérdida momentánea de control para desmantelarlo por completo. Necesitaba mostrar un patrón. «Necesito su chaqueta», dijo. Su expediente personal completo, cada queja, cada elogio, cada revisión interna sin censura. Esta era una tarea que requería navegar por las traicioneras aguas de la política interinstitucional. Una solicitud directa sería bloqueada por el Departamento de Policía de Briarwood. Así que Sarah usó otra puerta. El director Evans llamó a la Fiscalía de los Estados Unidos, que a su vez emitió una citación del gran jurado al gobierno municipal de Briarwood para que entregara todos los registros del agente Frank Callahan. Fue una demostración abrumadora de fuerza federal que el Departamento de Policía del pequeño pueblo no pudo rechazar legalmente. Los archivos llegaron digitalmente, un conjunto de datos que presentaba un panorama incriminatorio. Durante 10 años, Callahan había sido un lastre ambulante. Hubo una docena de denuncias civiles por uso excesivo de la fuerza, casi todas presentadas por personas pertenecientes a minorías. Hubo múltiples acusaciones de discriminación racial durante controles de tráfico. Incluso se llegó a un acuerdo con un joven que afirmó que Callahan se había roto la muñeca en una celda. En todos los casos, la investigación de asuntos internos, realizada por sus propios colegas, lo exoneró o declaró la denuncia infundada. No era un oficial, era un depredador con placa, murmuró Sarah, mientras sus ojos escudriñaban la letanía de abusos. Y este departamento no era su empleador, era su facilitador. No se hicieron los de la vista gorda. Lo acorralaron activamente. Chen empezó a cotejar las denuncias con los registros de patrullaje de Callahan y los datos de las cámaras corporales, pero existía poca información al respecto. Descubrió un patrón de fallos técnicos y borrados accidentales, de grabaciones de cámaras corporales, correspondientes a las fechas de las denuncias más graves. Ahora tenían una montaña de pruebas. El video nítido de la agresión, el informe policial fraudulento que había presentado, un historial documentado de violencia e intolerancia, y un claro patrón de manipulación de pruebas dentro de su departamento. Era un caso hermético, construido en la sombra mientras Callahan seguía con sus días, felizmente inconsciente. Creía que su mentira era su escudo. No tenía ni idea de que cada pieza de esa mentira estaba siendo examinada y reutilizada meticulosamente. Cada denuncia que había superado, cada informe que había falsificado, cada verdad que había ocultado, estaba siendo desenterrada. Cada mentira que Callahan había dicho era ahora un clavo en su propio ataúd, y el FBI estaba a punto de desmentirlas una a una. El aire matutino estaba cargado de humedad, cuando la tormenta finalmente azotó el departamento de policía de Briarwood. No llegó con truenos ni relámpagos, sino en forma de 2 sedanes negros que entraron silenciosamente al estacionamiento de la comisaría. Sarah Knight descendió del primer coche, flanqueada por el agente Chen, y otros 2 agentes de rostro severo. No iba vestida de víctima. Llevaba un traje azul marino de corte impecable, sus credenciales del FBI prendidas al cinturón y su placa brillando bajo el sol de la mañana. Su rostro era de una firmeza inflexible.
El leve moretón en su mejilla era ahora una marca de honor, un símbolo de la guerra que estaba a punto de ganar. Cruzaron la puerta principal de la comisaría como una unidad cohesionada. El bullicio matutino habitual de los oficiales tomando café e intercambiando historias se extinguió al instante. El ambiente pasó de informal a gélido. Los policías que conocían a Frank Callahan desde hacía años y que probablemente se habían reído de sus chistes racistas, de repente encontraron sus zapatos increíblemente interesantes. Sus miradas se dirigían a todas partes, excepto a los 4 agentes federales que se dirigían con paso decidido a la oficina del capitán. El capitán Miller, un hombre cuya carrera se basaba en no causar problemas, levantó la vista de su escritorio cuando su puerta se abrió sin llamar. Su rostro, normalmente una máscara de autoridad cansada, mostró primero molestia, luego conmoción, al ver a Sarah y a su equipo. «Capitán Miller», comenzó Sarah, con una voz desprovista de emoción. «Soy la agente especial Sarah Knight del FBI. Este es un asunto federal. Necesitamos hablar». Miller hinchó el pecho, con el instinto de proteger su territorio. «Sea lo que sea, es un asunto local. Podemos ocuparnos de nuestros propios asuntos. Si su vecino tiene una queja». Sarah lo interrumpió, no alzando la voz, sino bajándola hasta una calma sepulcral. «Esto ya no es una queja, capitán. Es una prueba. Prueba de un delito federal cometido por uno de sus oficiales». Colocó una tableta pequeña y elegante sobre la superficie pulida de su escritorio. «Ponla». El agente Chen tocó la pantalla. La grabación del timbre llenó la tableta. El capitán observó su rostro, una imagen a cámara lenta de incredulidad que se transformaba en horror. Vio a su oficial, Frank Callahan, acosar, amenazar y luego agredir brutalmente a un civil. Oyó el impacto y vio a Sarah tambalearse. Entonces escuchó las últimas palabras venenosas de Callahan. El video terminó, dejando un silencio ensordecedor en la oficina. Miller estaba pálido. La sangre se le había ido. Miró la tableta y luego a Sarah. El moretón en su mejilla de repente parecía la marca del fracaso de su propio departamento. Tras cometer ese acto de agresión grave, Sarah continuó con un tono implacable. El oficial Callahan regresó a esta comisaría y, con la ayuda de su compañero, el oficial Riley, presentó una denuncia falsa alegando que yo era el agresor. Esto constituye un delito federal de perjurio y obstrucción de la justicia. Su historial de mala conducta, que su departamento ha ignorado y encubierto sistemáticamente durante una década, ahora es objeto de una investigación del Departamento de Justicia. Este no es un asunto local. Capitán, su departamento ahora forma parte de una investigación federal. Cada palabra fue un mazazo, desmantelando el muro azul ladrillo a ladrillo. Miller estaba atrapado. La evidencia era absoluta. Defender a Callahan ahora sería implicarse en el encubrimiento. Su carrera, su reputación, todo su departamento, todo estaba al borde del abismo. Tragó saliva con dificultad. Su bravuconería se había desvanecido, reemplazada por los cálculos desesperados de un hombre que intentaba salvarse. «¿Qué? ¿Qué quiere?», balbuceó. «Con efecto inmediato. El agente Callahan será suspendido sin goce de sueldo, a la espera de los resultados de nuestra investigación», declaró Sarah, con una voz que no dejaba lugar a negociación. «Entregará su placa, su arma reglamentaria y todo el acceso al departamento. Emitirá una directiva para todo el departamento para preservar todos los documentos, correos electrónicos y datos relacionados con él. Cualquier desviación se considerará obstrucción». El capitán Miller parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Lentamente, tomó su teléfono de escritorio, con la mano ligeramente temblorosa. «Póngame con el representante sindical de Callahan», murmuró. «Y dígale a Frank Callahan que está suspendido. Quiero su arma y su placa en mi escritorio en 1 hora». Sarah y su equipo se dieron la vuelta y se marcharon, dejando al capitán a cargo de las consecuencias. No alzaron la voz ni profirieron amenazas. Simplemente presentaron la verdad, sin pestañear, innegable.
Al salir de nuevo a la luz del sol, los policías del bullpen los miraron fijamente, con rostros que mezclaban miedo y asombro. Sabían que no se trataba solo de un agente caído. Se había cruzado la línea. La placa en el pecho de Callahan había sido su escudo durante años. Ahora, la placa en el de ella era la espada que acababa de dar el primer golpe decisivo. La noticia de su suspensión golpeó a Frank Callahan como un tren de carga. Estaba en casa, tomando una cerveza y guardando rencor, cuando recibió la llamada de su representante sindical. Suspendido sin paga. Entrega tu arma. Las palabras resonaron en su cabeza, un clavo ardiendo en su única identidad. La furia que sentía era primitiva. No era solo su trabajo, era su poder, su escudo, su licencia para ser el matón que realmente era. Y ella se lo había arrebatado. Su mundo empezó a encogerse. Las paredes de su desordenada casa se cernían sobre él. El pánico, frío y agudo, empezó a atravesar su rabia. Una suspensión significaba que tenían algo. Ya no era solo su palabra contra la suya. ¿Cómo? ¿Quién más lo vio? Su mente corría, buscando una explicación, un objetivo, y entonces se fijó en la anciana del otro lado de la calle, la señora Gable. Siempre estaba ahí fuera, trabajando en su jardín, con sus ojitos brillantes viéndolo todo. Debió de haber hablado. Era la única. En la lógica retorcida de un animal acorralado, Callahan no vio la falla en su razonamiento, no vio las enormes lagunas en su tapadera. Solo vio un único eslabón débil que creía poder romper. Si tan solo pudiera asustar a la anciana y hacerla callar, obligarla a retractarse de lo que dijera, tal vez podría salvar esto. Fue una apuesta desesperada e imprudente, fruto de toda una vida de intimidación para salirse con la suya. Esa noche, bajo el manto de un cielo sin luna, salió de su casa. No se llevó el coche. Caminó, manteniéndose en la sombra. Su lenguaje corporal era el de un depredador acechando a su presa. La idílica calle suburbana ahora se sentía siniestra. Cada hoja susurrante, un testigo potencial. Se acercó a la casa de la señora Gable por la parte trasera, saltando la cerca baja hacia su jardín con un gruñido. Se acercó a la ventana de la sala, mirando por un hueco entre las cortinas. La vio dentro, sentada en su sillón favorito, tejiendo y viendo la televisión. La imagen de tranquilidad doméstica lo enfureció. Apretó los nudillos con fuerza contra el cristal, un sonido agudo y violento que hizo saltar a la anciana. Su ovillo de lana rodó al suelo. Miró hacia la ventana, con el rostro desfigurado por el miedo. Callahan pegó la cara al cristal, con los rasgos distorsionados en una mueca grotesca. «Tenemos que hablar, anciana», siseó con un gruñido bajo y amenazante. «Has estado difundiendo mentiras sobre mí. Tienes que parar. Tienes que olvidar lo que creas haber visto. Si no lo haces, las cosas se pueden poner feas. Los accidentes ocurren, sobre todo a las ancianas que viven solas». Observó, satisfecho, cómo el terror se apoderaba de su rostro. Vio cómo se llevaba la mano al pecho. En eso era bueno. En eso consistía el control. Estaba recuperando el control. Sostuvo su mirada aterrorizada un segundo más. Luego se hundió en la oscuridad, seguro de haber acallado el problema. Lo que Callahan no sabía, lo que no podía saber, era que no actuaba solo para una sola persona. Sarah Knight, una brillante estratega, había anticipado ese movimiento exacto. En el momento en que identificó a la señora Gable como testigo, logró que la pusieran bajo protección federal. La señora Gable había accedido a quedarse en su casa. Un valiente señuelo en una trampa federal. Al otro lado de la calle, en la oscura habitación de invitados de la casa de Sarah, el agente Chen estaba sentado frente a un monitor con una señal de video de alta definición en la pantalla. La señal provenía de 2 microcámaras encubiertas instaladas por el FBI esa tarde. Una dentro de la casa de la sala de estar de Gable y otra afuera, oculta en una pajarera. Cada palabra de la amenaza de Callahan
Cada gesto amenazador, su rostro contorsionado pegado al cristal, todo se grababa con una nitidez nítida. «Lo tenemos», susurró Chen en sus auriculares, conectados directamente a Sarah, quien lo monitoreaba desde otra habitación. Manipulación de testigos. Un delito grave de clase B. Acababa de cumplir 10 años de prisión. Callahan regresó a su casa con una renovada sensación de poder, creyendo que acababa de tapar la vía de agua de su barco que se hundía. Ignoraba por completo que no había tapado ninguna vía de agua, simplemente había abierto otro agujero mucho más grande en el casco, muy por debajo de la línea de flotación. Intentó silenciar a un testigo y, en cambio, presentó una confesión completa en video de un delito nuevo y mucho más grave ante un jurado federal que ni siquiera pudo ver. La red se estaba cerrando y Sarah supo que era hora de aislar a Callahan por completo. La intimidación del testigo en video fue un arma poderosa. Pero para derribar el muro azul para siempre, necesitaba que alguien de dentro testificara. Necesitaba al socio de Callahan, Marcus Riley. El enfoque fue quirúrgico. 2 agentes del FBI, no Sarah, interceptaron a Marcus al salir de su turno. No lo acorralaron en un callejón. Lo invitaron a tomar un café en un lugar público neutral. El mensaje era claro. Era una conversación profesional, no una emboscada. Marcus estaba sentado en la tranquila cafetería, con las manos alrededor de una taza que no estaba bebiendo y el estómago revuelto. Frente a él, el agente Harris, un veterano de la sección de integridad pública, le expuso la situación con brutal honestidad. «Oficial Riley, no estamos aquí para molestarlo», comenzó Harris con voz tranquila y serena. «Estamos aquí para ofrecerle una opción ahora mismo. Eres cómplice de perjurio y obstrucción a la justicia. Firmaste un informe falso. Tenemos pruebas en video que demuestran que es falso». Harris deslizó una tableta sobre la mesa. No reprodujo el video de la agresión. Reprodujo el video de Callahan amenazando a una mujer de 78 años aterrorizada desde su ventana. Marcus vio cómo su rostro palidecía con cada segundo que pasaba. No era solo un policía perdiendo los estribos, era monstruoso. «Tu compañero hizo eso anoche», dijo Harris en voz baja. «A esto es a quien estás protegiendo. Frank Callahan irá a una prisión federal. La única pregunta que queda es si vas a estar sentado en la celda junto a él o en el estrado de testigos diciendo la verdad». La decisión flotaba en el aire, pesada y sofocante. Marcus pensó en la cara de su esposa cuando le dijo que tenía que trabajar hasta tarde. Pensó en sus 2 hijas pequeñas y en las lecciones que intentaba enseñarles sobre el bien y el mal. Durante años, había justificado los pequeños compromisos, las pequeñas mentiras, como parte del trabajo. Pero esto era diferente. Volvió a mirar la pantalla, al miedo en los ojos de la señora Gable, y vio el final del camino. La pared azul no era un escudo, era una jaula, y él estaba atrapado dentro con un monstruo. «¿Qué necesitas que haga?», susurró finalmente Marcus. 1 hora después, a Marcus le colocaron un cable digital, un pequeño micrófono y un transmisor oculto en la tela de la camisa. El plan era sencillo. Callahan estaba suspendido, aislado y probablemente paranoico. Estaría desesperado por hablar con la única persona que creía que aún estaba de su lado. Marcus debía llamarlo y sugerirle que se reunieran para tomar una cerveza y aclarar su historia. La reunión tuvo lugar en un bar policial sórdido y clandestino a las afueras de la ciudad, un lugar donde los secretos eran moneda corriente. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a cerveza rancia y arrepentimiento. En una cabina trasera, una grabadora de alta fidelidad del FBI ya captaba cada sonido. Callahan ya llevaba 3 cervezas cuando llegó Marcus. Tenía la cara hinchada, los ojos inyectados en sangre de rabia y autocompasión. «¿Puedes creer esta mierda, Marcus?», balbuceó, golpeando la mesa con la taza. «Me quitaron la placa por eso. Todo porque la puse en su lugar». El corazón de Marcus le latía con fuerza, pero mantuvo la voz firme, actuando como si fuera su papel. «Lo sé, Frank, es una locura.
Solo tenemos que ceñirnos a la historia. ¿Qué debería decir exactamente si me arrestan? Eso fue todo lo que Callahan necesitó. El dique de su resentimiento estalló, alimentado por el alcohol y la arrogancia. Se lanzó a una diatriba, una confesión completa y sin adornos. ¿Historia? La historia es que ella es una mentirosa que recibió su merecido. Rugió, con la voz peligrosamente alta. Te dije que me atacó. Pero sí, vale. Quizás la presioné un poco más de lo que dije. ¿Y qué? Necesitaba aprender una lección. Diles que la viste ponerme la cara, que te preocupaba que tuviera un arma. Añádele un toque de gracia. No pueden probarlo. Es mi palabra contra la suya. Siempre es nuestra palabra contra la suya. Se rió. Un sonido amargo y feo. Y me encargué de esa vieja bruja del otro lado de la calle. Ahora no dirá ni una palabra. Cada palabra era un hilo de oro, que tejía un nudo corredizo perfecto. Había admitido la agresión, había admitido haber inventado el informe, y había admitido haber intimidado a un testigo. Todo mientras implicaba a su compañero en la conspiración a kilómetros de distancia, en una furgoneta de vigilancia móvil. Sara escuchaba con auriculares. Impasible. Oyó la confesión, oyó el veneno. Oyó el sonido de un hombre corrupto cavando alegremente su propia tumba. Presionó el micrófono. Ya basta. Agente Harris, lo tenemos todo. Dígale al oficial Riley que la operación ha terminado. Puede irse a casa con su familia. El muro azul del silencio no fue roto ni por un ariete. Se abrió desde dentro con una llave de culpa, y Frank Callahan acababa de entregarlo él mismo. El arresto estaba programado para las 6. El gris amanecer era el telón de fondo perfecto para el final de la carrera de Frank Callahan. Esta no iba a ser una rendición silenciosa. El Departamento de Justicia había decidido hacer una declaración. Un equipo táctico completo del FBI, vestido con uniforme azul marino, se reunió a una cuadra de Sycamore Lane. No se trataba solo de arrestar a un policía corrupto. Se trataba de conmocionar a un sistema complaciente. Sarah Knight estaba junto al agente principal, observando mientras el equipo realizaba sus comprobaciones finales. No estaría en el equipo de entrada. El protocolo dictaba que la víctima principal del crimen no debía ejecutar el arresto, pero ella estaría presente. Tenía que llevarlo hasta el final. A las 6 de la mañana en punto, el equipo se puso en marcha. No usaron sirenas. La aproximación fue silenciosa y rápida. Un flujo coordinado de figuras oscuras convergía hacia la casa destartalada. Se apiñaron en el porche. Un ariete estaba listo para atacar la puerta. FBI. Tenemos una orden judicial. Abran la puerta. El líder del equipo bramó. La orden que rompió la quietud de la mañana. Una luz parpadeó en el interior. Una maldición apagada, el sonido de algo tanteando. Pero la puerta permaneció cerrada. Brecha. El ariete se estrelló contra la puerta, que se astilló y se abrió de golpe con un crujido ensordecedor. El equipo entró en tropel, moviéndose por la casa desordenada con precisión experta. FBI, manos arriba. Al suelo. Encontraron a Callahan en el pasillo, buscando a tientas el arma que ya no tenía. Su rostro era una máscara de incredulidad y rabia adormecida. Solo llevaba una camiseta manchada y calzoncillos. La imagen del oficial poderoso e intimidante había desaparecido, reemplazada por un hombre patético y acorralado. Lo obligaron a arrodillarse, con las manos esposadas a la espalda con un agudo clic metálico. Sarah entró después de que la casa fuera asegurada. Se quedó en la puerta de su sala, observando cómo le leían sus derechos. Sus miradas se cruzaron. Las suyas estaban llenas de un odio venenoso e impotente. Las de ella estaban completamente vacías, tan frías y vacías como un cielo invernal. No había triunfo en su expresión, ni satisfacción, solo la serena determinación de un trabajo cumplido. El agente principal se paró frente a Callahan, arrodillado, con la orden de arresto en la mano. Frank Callahan, dijo con voz clara y formal.
Estás arrestado no solo por sospecha de agresión. Se te acusa bajo la Ley Federal de Privación de Derechos con pretexto de ley, perjurio en un informe oficial, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos. Tienes derecho a guardar silencio. La lista de cargos flotaba en el aire, cada uno un testimonio de su arrogancia. Había creído que el puñetazo inicial lo era todo, un asunto sencillo del que podía salirse con la suya mintiendo. Nunca entendió que el puñetazo era solo la primera ficha de dominó. Los verdaderos crímenes estaban en el encubrimiento, abusando del poder que juró mantener. Mientras los agentes lo ponían de pie y lo dejaban salir, los vecinos comenzaron a salir a sus impecables jardines, atraídos por la conmoción. Observaron en silencio, atónitos, cómo el oficial Frank Callahan, el hombre que se suponía debía proteger y servir, era conducido a la fuerza por su propia entrada esposado. El paseo del delincuente fue un ritual de humillación pública, que le quitó los últimos vestigios de autoridad. La señora Gable observaba desde su ventana, con una lágrima de alivio deslizándose por su mejilla arrugada. Lo subieron a la parte trasera de un vehículo federal negro. La puerta se cerró con un golpe seco y definitivo. Sara vio cómo el coche se alejaba, con sus luces rojas y azules destellando silenciosamente en el amanecer. Durante años había esposado a otros, a menudo injustamente, siempre con una mueca de desprecio. Hoy por fin sintió el frío acero de la justicia en sus propias muñecas. El sonido resonó no solo en Sycamore Lane, sino como una advertencia para todos los agentes del Departamento de Policía de Briarwood que creían que la placa los hacía intocables. El juzgado federal era un imponente edificio de mármol y granito, un lugar diseñado para transmitir el peso y la somnolencia de la ley. El juicio de Frank Callahan se convirtió en la noticia más importante que Briarwood había visto en décadas. La sala del tribunal se llenaba a diario de periodistas, curiosos lugareños y un elenco rotativo de policías fuera de servicio, con rostros sombríos, observando cómo su mundo era descuartizado bajo la fría luz de la justicia. Callahan se sentó a la mesa de la defensa, con un traje barato colgando torpemente de su cuerpo. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un resentimiento hosco y latente. Su abogado, un defensor público de oficio, parecía eternamente exhausto. No tenía nada. El caso de la fiscalía era una fortaleza construida ladrillo a ladrillo con pruebas irrefutables. La fiscal adjunta, una mujer llamada María Flores, era una maestra de la demolición metódica. Empezó reproduciendo el video de la cámara del timbre para el jurado. Las enormes pantallas de la sala mostraron todo el brutal encuentro en alta definición. Los jurados se estremecieron al oír el puñetazo. Flores dejó que los últimos segundos del video, donde Callahan escupe sobre las rosas, quedaran suspendidos en el aire antes de hablar. Esto, dijo con una furia silenciosa, no es un malentendido. No es defensa propia. Este es un acto de furia violenta y justificada por parte de un hombre que creía que su placa lo convertía en rey. A continuación llamó a la señora Gable al estrado. La anciana, aunque nerviosa, habló con absoluta claridad sobre las amenazas que Callahan había proferido en su ventana. La fiscalía reprodujo entonces el video encubierto del FBI de ese encuentro, y una oleada de indignación recorrió la sala. El testigo estrella de la fiscalía era Marcus Riley, vestido de civil. Parecía otro hombre. Habló en voz baja pero con firmeza, detallando la presión que Callahan le había impuesto para que presentara la denuncia falsa. Recitó palabra por palabra las mentiras que Callahan le había pedido que repitiera. Cuando el fiscal le preguntó por qué había accedido, Marcus miró directamente al jurado, con la voz cargada de vergüenza. Por el código, por la pared azul. Fui un cobarde. Preferí a mi compañero a la verdad. Fue el mayor error de mi vida. El golpe devastador final fue la grabación del bar de la policía. El jurado escuchó con auriculares la voz de Callahan, arrastrada por la cerveza y llena de arrogancia. Lo oyeron alardear de la agresión, confesar el encubrimiento y admitir haber intimidado a la señora Gable. Fue una confesión de la boca del mismísimo diablo. Cuando llegó el turno de la defensa, no tenían contraargumento.
Intentaron presentar a Sarah como una agente federal vengativa y poderosa, que usaba su influencia para destruir a un simple policía. Pero cuando la propia Sarah subió al estrado, la estrategia se vino abajo. Respondió a todas las preguntas con calma, con hechos y sin emoción. Relató los acontecimientos de esa tarde con la precisión y la objetividad de una profesional. No era una mujer en busca de venganza. Era una agente de la ley que denunciaba un delito. Su credibilidad era incuestionable. El jurado deliberaba menos de 2 horas. Cuando volvieron a entrar, sus rostros estaban impasibles. El presidente, un maestro de escuela de mediana edad, se levantó y se aclaró la garganta. Por el cargo de privación de derechos bajo pretexto de la ley, el jurado declara culpable al acusado Frank Callahan. Por el cargo de perjurio, lo declaramos culpable. Por el cargo de obstrucción de la justicia, lo declaramos culpable. Por el cargo de manipulación de testigos, lo declaramos culpable. Una exclamación de asombro recorrió la sala. Callahan se desplomó en su silla como si le hubieran cortado las cuerdas. Fue una condena total. En la sentencia, una semana después, la jueza Thompson, conocida por su semblante severo, miró a Callahan con manifiesto desprecio. Señor Callahan, usted juró hacer cumplir la ley. En cambio, usó su posición como escudo para cometer actos de violencia e intolerancia. Corrompió a su pareja, aterrorizó a una anciana, deshonró su placa y traicionó la confianza pública. Este tribunal no será indulgente. Ella golpeó su mazo, y el sonido resonó en la sala silenciosa como un disparo. Este tribunal lo condena a 4 años de prisión federal. Mientras los alguaciles estadounidenses sacaban de la sala a un Frank Callahan aturdido y encadenado. Sarah se quedó atrás, observando. No sentía alegría, solo una profunda sensación de cansancio y cierre. El garrote no cayó solo sobre un hombre, sino sobre todo un sistema de corrupción que se había enconado en las sombras durante demasiado tiempo. La ley, por una vez, había sido una espada para los justos, no solo un escudo para los poderosos. La condena de Frank Callahan no fue el final, fue el comienzo. El juicio puso de manifiesto la corrupción dentro del Departamento de Policía de Briarwood, y el Departamento de Justicia tomó nota. Un mes después del veredicto, se inició una investigación exhaustiva sobre patrones o prácticas. Auditores federales acudieron a la comisaría, incautaron registros y computadoras, e interrogaron a todos los agentes. El muro azul, ya agrietado, fue desmantelado sistemáticamente. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. El capitán Miller se vio obligado a jubilarse anticipadamente, y su carrera terminó en desgracia por su papel en fomentar una cultura de impunidad. Una docena de otros oficiales implicados en encubrimientos similares, revelados por la investigación, fueron despedidos o dimitidos. A cambio de su testimonio, Marcus Riley recibió inmunidad, pero abandonó la fuerza policial, incapaz de continuar en un mundo que ya no reconocía. El Departamento de Policía de Briarwood quedó sujeto a un decreto de consentimiento federal, un proceso de reforma plurianual ordenado por un tribunal, diseñado para reconstruir el departamento desde cero. El cambio fue doloroso, pero necesario. Se estaban plantando las semillas de un nuevo orden en tierra salada. Un año después, Sycamore Lane se iluminó con la cálida luz de una tarde de finales de verano. El barrio parecía el mismo, pero se sentía diferente. El miedo que se había arraigado brevemente había desaparecido, reemplazado por una tranquila sensación de comunidad. La casa de Frank Callahan se había vendido. Su césped marrón ahora era de un verde vibrante, cuidado por una familia joven cuyas risas infantiles a menudo llenaban el aire. Sarah Knight estaba en su jardín, con las manos en la tierra, cuidando sus rosas. La rosa negra bordada en su blusa había sido símbolo de una herida. Estas rosas vivas eran símbolo de sanación. La paz se había convertido en su nueva normalidad. Ya no era solo la agente Knight, la mujer que derribó un sistema corrupto. Era Sarah, la vecina que trajo mermelada casera y saludó a los niños en bicicleta.
La señora Gable cruzó la calle arrastrando los pies con un plato de galletas recién horneadas. Las dos mujeres se habían hecho amigas íntimas, su vínculo forjado en el crisol de una crisis compartida. Hoy instalan las nuevas cámaras corporales, dijo la señora Gable, acomodándose en una silla de jardín. De esas que no se pueden apagar. Sale en todas las noticias locales. Lo llaman el protocolo nocturno. Sarah sonrió levemente. No había pedido el reconocimiento, pero las reformas llevaban su nombre. Sus acciones habían creado un legado, un efecto dominó de responsabilidad que poco a poco estaba transformando el pueblo para mejor. El asalto había sido un trauma, pero a partir de él, había surgido algo fuerte y resiliente. Ya no solo sobrevivía, prosperaba aquí mismo, en el hogar que había elegido. El hogar por el que había luchado para que fuera seguro. Se había enfrentado al monstruo de al lado y, al hacerlo, había ayudado a aniquilar a los monstruos más grandes que se escondían dentro del propio sistema. Miró el rosal negro. Sus oscuros pétalos aterciopelados contrastaban a la perfección con los vibrantes rojos y amarillos que lo rodeaban. Era un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la belleza podía surgir. El puñetazo, la mentira, la pelea, todo formaba parte de su historia ahora. Pero no era toda la historia. Su historia también era una historia de valentía, de justicia y del poder silencioso y perseverante de una mujer soltera que se negó a ser doblegada. El sistema había intentado silenciarla, borrarla, pero en cambio ella lo obligó a reinventarse a imagen de la justicia. Encontró la paz, no huyendo de la oscuridad, sino plantando un jardín en su lugar. La historia de Sharon Knight nos recuerda que un solo acto de valentía puede ser el catalizador de un cambio monumental. Demuestra que el verdadero poder no reside en una placa ni en un puño, sino en la determinación inquebrantable de exigir responsabilidades. Los momentos más oscuros suelen preceder al amanecer, pero solo si alguien tiene la valentía de luchar durante la noche. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de la estrategia de Sarah te pareció más poderosa? Y en tu propia comunidad, ¿cómo se ve la responsabilidad? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más historias que nos recuerdan la fuerza interior.